Muy buen día, que el Señor le bendiga. Vamos a continuar leyendo la Biblia en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, a partir del versículo 8, que nos cuenta la historia del profeta Eliseo y la Sulamita. Voy a ir leyendo el pasaje y voy a ir haciendo algunas explicaciones. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: He aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado, llama a esta sunamita, y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: Dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: Yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿Qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: He aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: Llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: El año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente y al tiempo en el que Eliseo le había dicho. Me voy a detener acá y voy a explicar algunas cositas. Primero, en el versículo 8 comienza diciendo que ella era una mujer importante y que le invitaba insistentemente a que comiese cuando el profeta llegaba allí. Luego vemos que era una mujer, cuando dice aquí que era una mujer importante, podemos deducir que para que esta mujer tuviera la capacidad de invitar al profeta a comer cada vez que el profeta llegara al pueblo, y luego que tuviera también la capacidad económica para pedirle al esposo que construyera un cuarto para el profeta, o sea, un cuarto de invitados para el profeta específicamente, para que cada vez que él pasara por ahí también se quedara allí. Esto significa que esta familia era una familia económicamente estable, también con una reputación reconocida ante el pueblo y la sociedad. Y, por supuesto, lo principal, una persona espiritual. No se especifica del hombre, pero se especifica de ella. Y para que ella haya tenido la influencia de pedirle eso al esposo y que el esposo se lo haya concedido, esto habla del carácter de ella como mujer. Puede ser esto una referencia a la mujer de Proverbios 31, ¿no? A la mujer virtuosa. Entonces, bueno, ahorita no voy a explicar de esto, pero espero que usted ya conozca este pasaje, y si no, pues aproveche y lea también Proverbios 31, que nos habla de la mujer virtuosa. Entonces, estos detalles en conjunto nos explican el estatus social que tenía esta mujer y esta familia en general. Tanto así que cuando el profeta quiere hacerle algún regalo o algo como en agradecimiento por el cuidado que ella ha tenido con él, ella le dice: no, yo habito en medio de mi pueblo. ¿Qué significa esto? Que ella está bien, que ella es reconocida en su ciudad, que ella está económicamente estable, que su reputación está bien, no necesita ningún favor, no necesita de ninguna influencia. Ella se encuentra bien, ella tiene todo lo que necesita. Algo también aquí que vale la pena. Dice que esta mujer le invitaba insistentemente a que comiese cuando él pasaba por allí. Le invitaba insistentemente. Esto es algo que usted y yo debemos hacer todos los días. Invitar todos los días a que Dios pase por nuestra casa y se quede a comer allí. Y luego que se quede a vivir allí. Porque eso fue lo que hacía la mujer. Cuando el profeta iba de visita a Sunem, ella le insistía: ven a comer a mi casa. Le servía. Y tanta era la insistencia que le construyó un cuarto para que cuando él pasara no solo comiese,
sino que se quedara también a dormir allí y a descansar allí y a reposar allí y a leer ahí, porque vemos que le puso la cama, una mesa, una silla y un candelero para que él pudiera leer, meditar, orar allí también. Esto es una referencia para que nosotros invitemos insistentemente a Dios a que entre en nuestras vidas y a que se quede en ellas. No a que venga de vez en cuando, sino a que siempre esté con nosotros. Nosotros somos capaces de provocar que la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas. Pero algo que yo repito constantemente, hagamos nuestra parte y Dios hará su parte. Hagamos lo posible y Dios hará lo imposible. Esto fue lo que sucedió aquí. Esta señora, ella hizo lo posible. Ella hizo lo que ella pudo hasta donde ella pudo con los recursos que tenía. Yo puedo hacer lo que yo puedo hacer con los recursos que Dios me ha dado a mí. Dios conoce mi límite. Y no se trata de dinero, se trata de actitud, se trata de disposición de servir. Y esto era lo que tenía esta mujer. Porque ella no necesitaba nada. Ella misma se lo dice al profeta. Cuando el profeta le pregunta qué quieres que te haga, ella no le pide nada. Ella está bien. Ella está conforme con la vida que tiene, con el esposo que tiene, aunque no tenía hijos. Vemos que ella no le dice al profeta, mira, yo no tengo hijos y quiero uno. No. Esta es una mujer que está satisfecha con la vida que tiene en todos los sentidos, aun si Dios no le había concedido tener hijos. Ella está conforme con la vida que tiene. Se nota que es una mujer temerosa de Dios y que respeta la voluntad de Dios. Y en ninguna manera ella se hubiera podido aprovechar del profeta y decirle, mira, quiero más riquezas, quiero más tierras, bendice a mi marido, dale más ganado, o que el rey me haga un favor, que me bajen los impuestos. Ese tipo de cosas materiales que cuando uno es humano, pues uno luego va con la avaricia y piensa en esas cosas. Pero ella no le pide nada. Ni en lo material, ni tampoco aquí en lo emocional o en lo físico, porque si ella era estéril, pues no sabemos si era ella o el esposo, pero si no podían tener hijos, no habían tenido hijos, ella tampoco le dice al profeta, mira, yo no tengo hijos, dame un hijo. No, ella vive en paz, en gozo, con alegría, hace hasta lo que puede hacer. Es una mujer, wow, admirable. Entonces vemos acá que pues el profeta quiere darle algo, pero ¿qué le puede dar si ya lo tiene todo, no? Uno pensaría eso. Entonces Giezi, como se menciona, el siervo del profeta, le dice, ¿no? Mira, ella no tiene hijo y su esposo ya es viejo. O sea, el esposo ya era mayor que ella. En el pueblo judío, eso es algo que se ve. Al menos acá, yo vivo cerca de una comunidad judía y a veces uno ve a las jovencitas, a las esposas de los judíos, ellos ya son grandes. Y ellas son jovencitas todavía, entonces es como que algo normal, ¿no? Como los matrimonios son también hasta arreglados, pues a veces pues, la diferencia de edades en ese caso pues no importaba. El punto es que el esposo ya era mayor y ella estaba joven todavía y no tenía hijos. Pero aquí vemos que aunque era joven, tampoco es que era una niña, pues no era una jovencita, porque ella misma le dice al profeta que no se burle de ella. ¿Por qué? Seguramente ya habían pasado años que ella estaba casada con este señor y no habían tenido hijos y seguramente ya se habían resignado, ¿no? A que era la voluntad de Dios que no tuvieran hijos. Por eso cuando el profeta le dice que al próximo año para esas fechas iba a tener un hijo, ella le dice, no te burles de mí. Ella no lo cree, pues, porque ya han pasado mucho tiempo y ya no ha tenido hijos, entonces, ¿cómo es que ahora lo va a tener? Otro detalle importante acá también. El cuidado que Dios tiene para nosotros, que Dios siempre nos quiere dar hasta que sobreabunde. Es que ese es nuestro Dios, un Dios que da a manos llenas. La viuda estaba bien, podemos decir que en términos generales ella estaba bien, pero había algo más que Dios podía hacer por ella, ir a darle un hijo. Y se lo hace, se lo concede, se lo da, sin ella pedirlo. En este caso, mire, la actitud de servidumbre, de humildad, de disposición, hace que Dios mismo quiera bendecirnos. Hay el pasaje que dice en Deuteronomio, y todas estas bendiciones vendrán y te seguirán. Las bendiciones nos van a seguir si nosotros, por supuesto hay una condición, si obedecemos a Dios. Así dice en este capítulo de Deuteronomio, bendiciones de la obediencia. Todas estas bendiciones vendrán y te seguirán. O sea, no es que yo voy a andar buscando bendiciones, no es que yo voy a andar, Dios mío, bendíceme, bendice. No va a haber necesidad.
Si yo vivo una vida en obediencia a Dios, las bendiciones van a seguirme. Y aquí se confirma con esta señora. Ella no pidió nada, pero ella vivía una vida en obediencia a Dios. Entonces Dios se encargó de que las bendiciones la siguieran. No tenía hijos, sin que ella lo pidiera, el hijo le fue dado. Esta es la primera parte. Vamos a continuar. El versículo 18 dice, y el niño creció, ¿no? Porque el versículo 17 dice, mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Se cumplió la palabra del profeta, por supuesto. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores. Y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta, se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. El monte Carmelo, ¿se recuerda? Fue el monte en donde Elías se presentó. El profeta Elías, no Eliseo, en donde el profeta Elías se presentó para enfrentar a los profetas de Baal e hizo que descendiera fuego del cielo. En ese mismo lugar se encontraba ahora, aquí vemos su sucesor, Eliseo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi, he aquí la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. No le quiso responder al criado. Ella sabía a quién tenía que acudir. A veces uno busca intermediarios. A veces uno busca al sirviente en lugar del amo. Dios espera que le busquemos a Él. Dios no necesita intermediarios. Una cosa es que busquemos apoyo en nuestros líderes, en nuestros pastores, en nuestros amigos. Pero primero, Dios quiere que lo busquemos a Él directamente. Y esta señora lo sabía. Porque no le dice al criado qué es lo que le pasa. Ella quiere ir directamente con el profeta, con Dios. Cuando digo directamente a Dios, en nuestro caso, en el tiempo en el que estamos viviendo, en que tenemos al Espíritu Santo con nosotros, es diferente. Espero que entendamos esta parte. Es diferente al tiempo en el que se encontraba aquí la viuda. Es diferente a este tiempo del Antiguo Testamento. Es importante entender el contexto, el entorno, la cultura. En este tiempo o en el antiguo Israel, todavía ahora para ellos, para los judíos, ellos para hablar con Dios, ellos buscaban al profeta. El profeta era el representante de Dios en la tierra. Entonces, el profeta era el que les decía lo que Dios quería que hicieran. Por supuesto, ellos oraban, pero el hecho de que hubiera un ser humano que hablaba en nombre de Dios, era como que era la autoridad máxima, era el representante. Ahora nosotros, usted y yo, ya no tenemos que buscar a un representante de Dios en la tierra, porque el Espíritu mismo nos fue dado. Ya no estamos solos, sino que ya Dios nos dejó al Consolador, a la tercera persona de la Trinidad, o a una de las personas de la Trinidad, porque no hay lugar primero, segundo y tercero, sino que nos dejó al Espíritu Santo. Entonces ahora nosotros no necesitamos un profeta, no necesitamos un sacerdote, no necesitamos un intermediario. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, nosotros directamente. Y esta representación la vemos aquí.
Eliseo era Dios y la viuda era nosotros. Esta aplicación la podemos ver así. Entonces la viuda no habla con Giezi, va y quiere hablar con el profeta, con Dios directamente. Versículo 26, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, te va bien a ti, le va bien a tu marido y a tu hijo. Ella dijo, bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, hasta que llegó con el varón de Dios en el monte, mire lo que hace. Se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura. Se asió a sus pies significa, ella se tiró al piso, a los pies del profeta. Es lo que le decía, que a veces cuando uno está pasando por un problema, uno primero busca al amigo, uno primero busca al líder, o busca con quién confesarse, busca a quién contarle las penas. Pero ¿a quién debemos de ir? A Dios. Cerrada la puerta, a Dios. Allí tirémonos de rodillas, al piso si es necesario. Clamémosle a Él. Si Él es el que todo lo puede, si Él está esperando que vayamos y que le entreguemos a Él nuestras cargas para que Él nos haga descansar. Entonces le dice aquí el profeta, no, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giezi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes. Si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y entonces se levantó y la siguió. Y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía ni voz ni sentido. El niño no reaccionó. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre la cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró otra vez. Entrando él entonces cerró la puerta. Mire cuántas veces hemos venido esto. Cerró la puerta, lo vimos en el video anterior, en la lectura anterior, cuando la viuda cerró la puerta y se encerró ella con sus hijos. Ahora aquí vemos que el profeta se encierra con el niño. Este concepto, cerrada la puerta, si lo aplicamos a nuestra vida, ¿cuántos frutos vamos a ver? Cerrada la puerta. Cerrada la puerta. Dios quiere tener intimidad con nosotros. Mire, Dios me viene hablando tanto, recalcando esto tanto en esta lectura. Necesitamos tiempo a solas con Dios. Es como cuando estamos con el esposo. A veces tenemos hijos, tenemos actividades, tenemos amigos, pero para que haya una relación sana con la pareja, hay que tener intimidad con la pareja. ¿Y cuánto más con Dios? Nosotros necesitamos tener intimidad con Dios. Cerrada la puerta. Solo Dios y nosotros. Aquí, nada más. A veces no es necesario ni decir nada. Solo estar allí y Dios sabe que estamos pasando un tiempo con Él. Y hay momentos así en los que siempre hay algo que agradecer, pero hay momentos en los que no se necesitan palabras. Simplemente estar y decir, Dios, aquí estoy. Aquí estoy. Y uno sabe que Dios está ahí en el silencio. Esto es lo que podríamos llamar meditar. ¿Sabe que la meditación es algo que está tan de moda en el mundo? Vamos a meditar, ¿no? La gente que practica yoga, la gente que hace retiros espirituales, aunque no son cristianos, o retiros de su mente, o se van a la India, o hacen prácticas así en los spas y todo. Esto es algo que ya en la Biblia está. Dios quiere que meditemos con Él. No que pongamos nuestra mente en blanco, no. Que llenemos nuestra mente de Él. Dios quiere que tengamos intimidad con Él. Y milagros van a orar. Es lo que vamos a ver ahora.
Versículo 32. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Qué bonita cómo termina la escena nuevamente. Vemos aquí varias enseñanzas. Una es que el profeta va, primero manda al siervo, a Giezi, con el báculo, pero no se sana el niño. Luego llega él, o sea, no resucita porque ya estaba muerto. Luego llega el profeta, entra al cuarto, se tiende sobre él 3 veces, dice. Después subió, volviéndose luego. Después subió y se tendió sobre él, poniendo su boca sobre su boca, ojos sobre sus ojos, manos sobre las suyas, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó. Entonces aquí vemos algo que no fue a la primera vez, no fue al primer intento, no fue cuando lo envió con el báculo al sirviente, no fue cuando él se tendió sobre él, sino que fue hasta después que él paseó, el niño entró en calor el cuerpo, y hasta después que él regresó nuevamente, el niño resucitó. Entonces, la solución de los problemas, muchas veces requiere no una intervención, sino varias. Entonces, si estamos pidiéndole a Dios por un milagro, si hay algo que queremos resucitar en nuestras vidas, un proyecto, una relación, un negocio, un sueño, algo que está allí, que queremos muerto y queremos que Dios lo resucite, no nos desanimemos si a la primera vez que hablamos con Dios y se lo pedimos y Dios no nos lo resuelve. Se necesitan varios intentos. Entonces nosotros debemos insistir. Nosotros debemos hacer nuestra parte. Así como la señora aquí insistía cada vez que el profeta pasaba por el pueblo a que fuera a comer con él, nosotros también tenemos que insistir. Y Dios en su tiempo y a su manera va a resolver y a resucitar eso que creíamos nosotros que estaba muerto. Luego vemos que nuevamente la acción de esta señora, de la tsunamita, es: ella entró, recibe a su hijo y se echó a sus pies y se inclinó a tierra. Agradecimiento. La primera vez cuando ella se inclina a tierra es cuando ella va con el profeta y le dice: mira, yo no te pedí un hijo y sin embargo tú me lo diste. Entonces ahora, ¿por qué mi hijo está muerto? Ayúdame, ¿no? En otras palabras. Y se inclina, le clama, le entrega al profeta su carga. Le entrega al profeta la muerte del hijo y a que él se encargue. Luego que el profeta resucita a su hijo y se lo entrega de nuevo, ella nuevamente se tira a tierra, dice aquí. Se echó a sus pies y se inclinó a tierra. Agradecimiento. No solamente cuando estemos pasando por la prueba, por el problema, busquemos a Dios, sino cuando el problema ya está solucionado, no nos olvidemos de Dios, sino que otra vez vayamos y nos humillemos, así como lo hicimos al principio cuando teníamos la necesidad. También cuando Dios nos concede lo que estábamos pidiendo, que no se nos olvide y seamos agradecidos. Y en la misma medida y con el mismo clamor que pedíamos por la solución del problema, en esa misma medida y más, seamos agradecidos con Dios. Y después tomó a su hijo y salió. Termina aquí esta historia, que como vemos puede ser un paralelo con la historia del profeta Elías, que también resucitó a un niño. Esto a mí me trae a pensar, nuevamente, creo que ya lo mencioné en alguno de los videos anteriores. Sí, creo que lo mencioné. Que cuando Jesús le dice a los profetas: lo que yo hago ustedes también lo harán, y cosas aún mayores ustedes harán.
cuando nos dice a nosotros que nosotros podemos hacer cosas como las que Jesús hizo y aún mayores. Qué tremenda responsabilidad, pero qué capacidad también la que Dios nos está entregando. Y vemos que no es algo imposible. Los profetas de Dios hacían esto. Ya vimos que el profeta Elías resucitó a un niño. Vimos aquí que el profeta Eliseo resucita a un niño. Vemos que Jesús en su ministerio hace muchos milagros y prodigios y sana a todos los enfermos que venían con él y también resucitó muertos. Entonces, nosotros también podemos hacerlo literal, en el sentido literal, resucitar a un muerto, claro. Cuando se escucha que algún pastor oró por alguien y resucitó y le volvió a la vida, yo creo en ese tipo de milagros, claro que sí. El poder de Dios se sigue manifestando. Y no solamente al área física, pues, y no solamente también esperar en el sentido literal, que alguien se murió, que lo declaren clínicamente muerto los doctores para decir, vamos y oremos para que resucite, no. Nosotros empezamos a morir. Desde que estamos vivos empezamos a morir. Yo expliqué eso ya en uno de los videos, en el origen de las enfermedades, donde hablamos de la muerte. Lo expliqué, de que creo que el video habla sobre la enfermedad. Voy a buscar el título y lo voy a poner en la descripción para que lo tenga como referencia por si lo quiere ver. Uno empieza a morir desde que nace. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, pues ya desde ahí la eternidad de nosotros como humanos desapareció. Dejamos de ser divinos y nos volvimos humanos, inmortales. Entonces, si yo tengo una enfermedad y yo le pido a Dios que me sane, es que eso ya es una resucitación. No, quizá en el momento no lo vemos, pero cuando una persona tiene cáncer y después se le pide a Dios por un milagro y esa persona pues entra en remisión y el cáncer desaparece, eso es resucitar, eso es volver a la vida, porque esta persona ya está sentenciada a muerte. Ya según la ciencia, esta persona ya no tiene salvación, se va a morir. Obvio, todos vamos a morir, pero me refiero a que ya cuando se diagnostica un tipo de enfermedad incurable como esta, entonces ya esta persona ya sabe que se va a morir por esa enfermedad. Y cuando Dios proporciona esa sanidad, está realizando un milagro en la que nos está devolviendo la vida. Y no solamente ese tipo de enfermedad, cualquier enfermedad que estemos padeciendo, si le entregamos a Dios, si le permitimos que Él entre en nuestras células y las regenere, porque Él tiene el poder de hacerlo, estamos allí viviendo en carne propia un milagro de resucitación, de volver a la vida, una nueva oportunidad. Esto es en el área física, pero también en el área espiritual, cuando uno siente que hay partes de uno que están muertas espiritualmente, cuando hay problemas emocionales, cuando hay sueños enterrados, proyectos que uno botó a la basura, esperanzas que uno ya las ha perdido y las ha dejado atrás, Dios tiene la capacidad de volver todo eso a la vida. Y nosotros por el poder que el Espíritu Santo nos da a través del sacrificio que Jesucristo hizo en el Calvario, ahora tenemos esa potestad de hacer esos milagros que Jesús dijo que podíamos hacer, tanto los que Él hizo como aún mayores. El problema es que no lo creemos, el problema es que no tenemos fe. Entonces pidámosle a Dios que nos dé fe. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír. ¿Y por el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, si escuchamos la palabra de Dios como lo estamos haciendo ahora, que estamos leyéndolo, eso hace que nuestra fe crezca. Así que por eso es tan importante que leamos la Biblia, que la sigamos leyendo. Voy a continuar y a terminar aquí rápidamente con la última parte del capítulo 4, que nos habla de los milagros en beneficio de los profetas. Aquí se nos cuenta de que está nuevamente Eliseo, volvió a Gilgal. Había una gran hambre en la tierra, los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz un potaje para los hijos de los profetas. Y aquí la historia nos dice de que fueron a recoger hierbas para hacer una sopa, y entre las hierbas pues no se dieron cuenta, y tal vez dentro de las hierbas que podían comer también mezclaron hierbas que tenían veneno o que eran amargas o que no eran comestibles. Tanto así que cuando empiezan a probar, alguien empieza a comer y dice, varón de Dios, hay muerte en esa olla. Otras versiones más recientes dice, varón de Dios, hay veneno en la olla. O sea que entre las hierbas que estaban cociendo venían hierbas venenosas.
Entonces Eliseo dijo, traed harina, y la esparció en la olla, y dijo, dad de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Es decir, le quitó el veneno que había en esa sopa. Este es otro milagro. Un milagro más acá. Versículo 42, capítulo 4. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Estamos hablando de que el hombre que llevó su primicia dice que le llevó 20 panes. 20 panes de cebada. Dice que y trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Pero tenían que alimentar a 100 hombres, según se ve aquí, ¿no? Según le dice el sirviente. ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerá y sobrará. Recuerde que aquí el profeta está con los hijos de los profetas, no es un grupo de hombres. Pero posiblemente ellos tenían a sus esposas, tenían hijos, entonces no eran solo 100, seguramente eran muchos más. Igual si hayan sido 100 o hayan sido más, el punto aquí es que los panes que había llevado este hombre no alcanzaban para todos. Entonces dice el profeta, así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Y el versículo 44 dice, entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. Esto también nos trae a la mente otro milagro que hizo Jesús en la alimentación. En algunas Biblias dice alimentación de los 5,000, en otros dice que fueron más, en otras dice multiplicación de los panes y los peces. El caso es de que de un poco, volvemos aquí, que de un poco Dios hace mucho. Con lo poco que uno tiene, Dios lo multiplica, pues. Es que lo poco que yo tengo en las manos de Dios es muchísimo. Porque Dios es el que se encarga de que se reproduzca y que se multiplique. Entonces vemos el milagro de la multiplicación de los panes que Jesucristo hizo. Ya aquí el profeta lo había hecho. Y Dios quiere seguir haciendo eso, así como vimos en el video anterior, en el caso del aceite y la viuda, ¿no? Que Dios multiplicó el aceite de la vasija que ella tenía y lo multiplicó en muchas vasijas de aceite. Así Dios quiere multiplicar en nuestras vidas eso poco que tenemos, pero que es de mucho valor. Llámese un don, una capacidad, llámese algo material con lo cual Dios nos quiere ayudar a salir de los problemas materiales que tengamos. Lo poco, eso poco Dios quiere multiplicarlo. Eso poco que yo tengo en las manos de Dios es suficiente para alimentar a 100 y más. Porque dice Jehová, comerán y sobrará. Nuevamente el concepto de la abundancia que Dios, cuando Dios da hasta que sobreabunda. Alcanza y sobra. Es que esa es la abundancia, cuando uno tiene suficiente para uno y para dar todavía más. Con eso voy a terminar este capítulo, este video. Así que nos vemos en el siguiente. Vamos a ver otros milagros más, el caso de Eliseo y Naamán. Sigamos leyendo la Biblia. Gracias por acompañarme. Que el Señor le bendiga.